buenas noches para todos, para todas. No sé si hay alguien que viene por primera vez. No, todos ya han venido, entonces les damos la bienvenida acá al Centro Espiritual de Amor. Me complace totalmente contar con ustedes en esta noche. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como todos los que hablamos en este momento, en estos encuentros que hacemos los sábados. Y hoy, la conferencia de hoy, la disertación se titula "Y la vida continúa". Cuando hablamos de ese tema, y la vida continúa, esas 4 palabras nos evocan a una serie de preguntas, de pensamientos, de sentimientos, porque nosotros, conociendo, simpatizando y estudiando poco a poco la doctrina espírita, hemos aprendido a reconocer efectivamente que la vida continúa, que nosotros al abrir nuestros ojos todos los días tenemos esa posibilidad de iniciar un nuevo día, un nuevo mañana, y efectivamente analizar y reflexionar en el momento en que desencarnamos o partimos a la parte espiritual. Estoy segura que nosotros, antes de conocer la doctrina espírita, desconocíamos el significado profundo de esta frase "y la vida continúa", porque de pronto para muchos de nosotros la vida terminaba, y lo vamos a reflexionar esta noche, con la muerte, debido a las religiones o doctrinas con las cuales simpatizábamos antes. Entonces, cuando hacemos esta reflexión de la vida continúa, vale la pena preguntarnos el significado de la palabra vida para nosotros en este momento. Nosotros hoy en día nos encontramos acá en un planeta de expiación y prueba. Cada uno de los que estamos acá sentados, ubicados en este momento, hemos pasado por vicisitudes, por situaciones que en algún momento nos hacen analizar y pensar el por qué y el para qué de nuestra existencia. Y estoy segura también que nos hemos preguntado muchas veces ¿por qué vivo este tipo de situaciones? ¿Cuál es el sentido de que me encuentre viviendo en este momento, en este planeta, con esta familia? Y muchas veces analizamos esa palabra vida en el sentido literal, en el aspecto biológico o el aspecto material. Y es importante entender que a través del tiempo hemos encontrado un sentido de vida, ¿verdad? Todos ahorita donde estamos acá sentados tenemos un sentido de vida. Para muchos puede ser su familia, para muchos puede ser su realización personal, para muchos pueden ser ciertos factores que a veces pues alrededor del tiempo y de las mismas experiencias nos van dando a entender y a reconocer que es importante encontrar un objetivo clave en nuestra vida. Y la doctrina nos enseña que ese objetivo clave es, ¿cuál es? Hay muchos, ¿verdad? Lo podemos nombrar como el progreso, como el amar, como ese sublime objetivo de amar al prójimo, como ese objetivo sublime de encontrarle el sentido a mi existencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hoy en día, en el lugar donde nos encontramos en este planeta, y hay un libro que nos ilustra bastante esto, un libro que nos ha regalado Eduardo Pereira Franco, que se llama Vidas Vacías, a través de nuestra hermana Juana de Ángeles, donde nos habla que hoy en día se habla de esas vidas vacías. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos nuestra sociedad, las situaciones, las noticias, esas vidas se fundamentan, o se nos ha enseñado a través del tiempo, que la vida se fundamenta en el tener, en la parte material, en el poder. Quien triunfa en la vida es el que más tiene poder, en el exhibir, porque hoy las redes sociales nos muestran, y más en la pandemia cuando vimos esta situación, sabemos que las redes sociales y las diferentes plataformas nos ayudaron a los medios de comunicación, pero también nos mostraron otra cara de lo que vive nuestro mundo, y también esa vida vacía en el disfrutar solamente de los placeres de la vida, dejando a un lado, o se nos ha enseñado a apartar, esa armonía interior, ese enriquecimiento espiritual
que necesitamos para encontrar ese sentido en nuestra vida. Muchas veces para nosotros es difícil entender qué sentido tiene nuestra vida cuando vemos un caos social, cuando vemos que de pronto a simple vista no podemos ver esos cambios que esperamos en nuestra familia, en las personas que nos rodean, en el lugar de nuestros compañeros de trabajo, cuando vivimos vicisitudes difíciles de entender, pero que muy seguramente somos capaces de analizar y de visualizar desde la óptica de la doctrina. Y es ahí donde la doctrina espírita nos habla de la vida espiritual. Es decir, donde nosotros, cuando empezamos a estudiar la doctrina, a conocerla, a profundizarla, damos una mirada a esa palabra vida espiritual. Y de pronto vida espiritual para nosotros puede sonar una redundancia. ¿Qué nos habla la doctrina sobre esa vida espiritual? Primero nos dice que es ilimitada y deja a cada uno la posibilidad de elevarse al grado supremo. Es decir, tenemos en nuestra vida ese interés en nosotros mismos de encontrar ese auxilio que requerimos para crecer y evolucionar, porque estamos destinados a ello, en esa construcción de esa plenitud que necesita nuestro espíritu, para encontrar esa felicidad, para encontrar esa paz interior que buscamos. Y es por eso que cuando hablamos de esa vida espiritual, automáticamente se renuevan esos objetivos existenciales. Para que reflexionemos ahí donde estamos sentados, cuando nosotros conocimos la doctrina y la hemos estudiado, efectivamente cambian nuestros objetivos de vida, nuestro sentido de vida. Efectivamente renovamos constantemente ese objetivo de nuestra existencia, porque sabemos y hablamos de una existencia de la otra vida, digámoslo así, porque sabemos y hablamos de esa inmortalidad del alma. Y entonces en la pregunta 153 en el libro de los Espíritus, pregunta nuestro hermano Allan Kardec, ¿en qué sentido se debe entender la vida eterna? Porque antes no concebíamos esa palabra, jamás pasaba por nuestra mente. Y responden nuestros hermanos del plano espiritual: la vida eterna es la vida del espíritu, es decir, de nosotros, acá como nos encontramos en este momento encarnados. La del cuerpo, es decir, de esta materia que estamos en este momento, de este vestido que nos sirve para estar en esta existencia, es transitoria y pasajera. Es decir, nosotros como estamos aquí, somos seres pasajeros que estamos viviendo esta existencia corporal para aprender. Cuando el cuerpo muere, el alma regresa a la vida eterna. Sabemos que cuando hablamos de esa vida eterna, podemos entender un foco de vida en ese sentido verdadero de encontrar el amor propio, en la conquista de esa paz que requiere nuestro espíritu para crecer y evolucionar, en encontrar la satisfacción en ese trabajo, en la beneficencia, y reconocer, como nos enseña la doctrina, esa inmortalidad del alma y esa fraternidad que nos permite vivir como verdaderos hermanos. Pero ¿cómo hacemos para lograr todo lo que me he permitido nombrar anteriormente? ¿Cómo hacemos para entender cómo puedo acceder a esa vida eterna? En el libro de los Espíritus, en la página 177, nos hablan nuestros hermanos: todos los espíritus tienden a la perfección y Dios les proporciona los medios de alcanzarla a través de las pruebas de la vida corporal. Nosotros, aquí como estamos, con nuestros defectos, nuestras dificultades, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, las personas que nos rodean, estamos destinados a perfeccionarnos. Y por eso debemos entender que todas las vicisitudes y las situaciones que vivimos nos permiten entender que necesitamos de esa prueba para lograr acceder a esa perfección. Dios, en su infinito amor, en su infinita sabiduría, nos permite y nos otorga esos medios que necesitamos. Por eso muchas veces no entendemos las pruebas que vivimos. Por eso muchas veces no entendemos las situaciones de dolor por las que debemos pasar,
situaciones de sufrimiento, situaciones a veces de pérdida de seres queridos y otras que nos causan un dolor profundo y que a veces no podemos entenderla. Pero sabemos y entendemos que ante cualquier situación siempre debemos bendecir todo lo que nos sucede, es decir, bendecir la circunstancia en las que nos encontramos constantemente. ¿Por qué? Porque esas circunstancias, esas situaciones son los instrumentos de educación moral. Y ahí hablamos a través de qué medio lo podemos hacer. Continúan nuestros hermanos. Con todo en su justicia, les reserva que cumplan en nuevas existencias lo que no pudieron hacer o terminar en una primera prueba. Es decir, ahí estamos hablando de un postulado muy importante, como todos de la doctrina espírita, que es ¿cuál? La reencarnación. La reencarnación, ¿verdad? Donde tenemos la posibilidad de utilizar cada existencia, cada instante, para perfeccionarnos, para esculpir esos pensamientos, para moldear esas emociones y convertirlas en virtudes, para entender de alguna manera de qué manera el alma es inmortal y podemos comprender por las diferentes situaciones que pasamos. Porque es difícil para otras personas o para nosotros siempre en algún momento entender esa inmortalidad del alma, porque se nos ha hablado de algo, hoy una palabra que a veces se le rinde temor, que es esa palabra que está relacionada con la muerte, ¿cierto? Cuando nos hablan de muerte, lógicamente hay cierto sentimiento a veces de dolor, porque todos en algún momento hemos perdido a nuestros seres queridos. Cuando nos hablan de muerte, hay personas que lo relacionan con aspectos de pronto oscuros, con zonas umbralinas, con el infierno, con tantas cosas que a veces no podemos entender. Cuando hablamos de muerte en ese sentido literal, en la parte biológica, nos habla de ese cese total de las funciones biológicas en el ser humano, en el sentido literal, en esa pérdida de la circulación, de la respiración, en ese detenimiento de pronto del aspecto cerebral por más de 30 minutos. Y cuando nosotros lo analizamos desde la óptica espírita, sabemos que simplemente nos hablan de un tránsito a otro plano. Como decir, cuando yo me mudo de una ciudad a otra, haciendo una analogía. Y efectivamente la doctrina nos habla, porque dice, yo le buscaba información para la conferencia y decían artículos, los espíritas no le temen a la muerte. ¿Sí? Así como, yo esa no la decía directamente, pero uno se imagina eso, porque no es que no le temamos, sino que la comprendemos y la miramos desde la óptica espírita, teniendo como referente la inmortalidad del alma. Y efectivamente nosotros tenemos un temor a la muerte, porque si no, no tendríamos esa ley de conservación de la cual también nos habla la doctrina, de cuidarnos, de no exponernos, ¿verdad? Y nos dicen en el libro de la codificación espírita, el cielo y el infierno, el miedo a la muerte es un efecto de la sabiduría de la providencia. Dios nos regala esa oportunidad, ese pequeño temor, y una consecuencia del instinto de conservación común a todos los seres vivos. Es decir, nosotros, si no tuviéramos ese temor o ese instinto de conservación, pues no nos cuidaríamos, desencarnaríamos así de una manera, digámoslo, voluntaria, entre comillas. Entonces es necesario ese temor y no quiere decir que no lo entendamos, que no tengamos ese sentimiento o ese instinto de cuidarnos. En el libro de los espíritus, entonces nos regalan una respuesta maravillosa cuando muchos nos preguntamos en qué se convierte el alma en el instante de la muerte. Y hay muchos estudios, artículos, películas, textos que hablan al respecto. A veces se responden o se toman estos temas desde un punto de vista para causar temor, para causar miedo, para amedrentar, porque simplemente se desconoce esa explicación, simplemente se quiere buscar el reconocimiento o entretener a las personas.
Nos responden en el libro de los espíritus nuestros hermanos: vuelve a ser espíritu, es decir, regresa al mundo de los espíritus que había dejado momentáneamente. Es decir, cuando nosotros desencarnamos, que en la doctrina espírita no lo llamamos morimos, o bueno, es una visión que tenemos, sino desencarnar, cuando hay ese desprendimiento de nuestro espíritu, o nuestra alma, el cuerpo, efectivamente, nosotros como seres espirituales regresamos al mundo de los espíritus, a ese plano espiritual. ¿Por qué? Porque lo habíamos dejado momentáneamente. ¿Qué quiere decir eso? Que ya habíamos estado allí en el plano espiritual y habíamos venido a vivir una experiencia carnal. Y es ahí donde podemos entender esa relación entre el mundo corporal y el mundo espiritual. Nos regalan también nuestro hermano Andrés Luis, a través de Chico Xavier, una frase maravillosa en el libro Obreros de la Vida Eterna, donde nos asegura y nos dice: nadie muere, la evolución prosigue en todas partes. Es decir, cuando nosotros partimos a la patria espiritual, por alguna razón, nos renovamos y estamos en ese proceso de evolución, de cambiar, de trascender, de crecer. La vida renueva, purifica, porque necesitamos purificarnos, necesitamos apartar a través, por eso lógicamente analizamos el postulado de la reencarnación, porque a través de cada existencia podemos purificar y limpiando esas tendencias, apartarnos de esos sentimientos, a veces de esos defectos que tenemos y que debemos combatir. Y elevan los cuadros múltiples de sus servidores, conduciéndolos victoriosa y bella a la unión suprema con la divinidad. Es decir, cuando hablamos que esa evolución prosigue, quiere decir que nosotros estamos destinados en algún momento a encontrar y a ser perfectos, a seguir ese modelo que Dios nos regaló, que es nuestro hermano Jesús, ese modelo el cual podemos encontrar lo que nosotros necesitamos aprender y comprender. Hay un libro maravilloso de Juana de Angelis que se llama Días Gloriosos, psicografiado por nuestro hermano Edivaldo Pereira Franco, y nos asegura y nos afirma: por medio de las comunicaciones espirituales fueron suministradas las instrucciones con respecto de la preexistencia y de la supervivencia de la vida a los fenómenos del nacimiento y de la muerte. En este párrafo encontramos conceptos muy importantes. Primero, podemos inferir algún postulado de la doctrina espírita, que es ¿cuál? ¿Cuál? Duro. Eso, la comunicabilidad con los espíritus, ¿verdad? Que ese es otro tema que a veces nos causa mucha curiosidad, y muchas personas que se acercan al centro espírita o a conocer la doctrina lo hacen de una manera, lógicamente, por satisfacer curiosidad de cómo hay una comunicación con un ser del más allá o del plano espiritual, cómo hago para que una persona que ha desencarnado, una familiar, se pueda comunicar conmigo. Y claro, efectivamente la doctrina nos brinda ese consuelo. Pero esa comunicabilidad con los espíritus, de esa mediunidad que requiere de una disciplina, de un estudio, que hay personas que tienen esa facultad y de pronto no la utilizan para el bien, sino al contrario, para el mal, y por eso cuando nos hablan de la doctrina espírita o que somos espíritas, las personas lo toman por otro lado. Sabemos que ese postulado nos hace entender y nos hace reconocer que efectivamente nuestros hermanos del mundo espiritual, del plano espiritual, quisieron dar a conocernos a nosotros acá en el plano terrenal cómo era la vida allá, de qué manera se llevaban o se ejecutaban las diferentes tareas, de qué manera sucede o qué sucede cuando un hermano desencarna y llega a ese plano espiritual. Hay muchas personas que cuando hablamos de que es difícil, cuando una persona se suicida, que sufre mucho su espíritu, hay personas que me dicen así, pero ¿cómo hace para saber si ninguna persona ha venido de allá de la muerte? Lo dicen así.
Efectivamente, este postulado de la mediunidad, de la comunicabilidad con los espíritus, nos da ese sustento que nos permite entender. ¿Por qué? Porque sabemos que desde las civilizaciones antiguas, la civilización egipcia, la civilización hindú, hablaban efectivamente de la vida en otro plano. Sabemos que en algunas civilizaciones las personas, cuando desencarnaban o morían, las enterraban en posición fetal, porque sabían o tenían esa idea innata de que iba a otra vida. Sabemos que estos grandes filósofos como Sócrates y Platón afirmaban efectivamente que si el alma era algo inmaterial, debía ir a un plano inmaterial, así como el cuerpo, que es material, regresa efectivamente a la tierra cuando desencarnamos. Entonces, efectivamente, esa comunicabilidad con los espíritus, esa mediunidad, esa facultad que sabemos que debe educarse, que sabemos que requiere de un estudio, de una disciplina, porque uno de los principales objetivos de esa facultad de la persona que la tiene es servir, buscar consuelo, ayudar. Y por eso en las casas espíritas se realizan diferentes tareas en las cuales los medios desarrollan una tarea muy importante, como todos, que permite esa comunicación entre los hermanos del plano espiritual y el plano terrenal. Entonces, a través de esa comunicación, de ese plano espiritual, nuestros hermanos vinieron a darnos a conocer de qué manera efectivamente funciona ese plano espiritual. No nosotros aquí en la tierra tratando de adivinar, sino ellos en el momento preciso, conciso, de acuerdo a nuestro adelantamiento intelectual y moral, nos permitieron entender de qué manera se presentaba ese tipo de situaciones acá. Esculpiendo el mecanismo evolutivo del ir y venir interrumpidamente, gracias al cual, de la gana bruta de la materia, se libera el ángel que en ella yace adormecido por la reencarnación. Es decir, en nuestros espíritus, en nuestras almas, hay un ángel dormido que en algún momento va a despertar. ¿De qué requiere? En ese mecanismo del ir y venir. Y Jesús nos hablaba de esa vida futura. Jesús nos hablaba en sus parábolas a través de las diferentes ejemplos, de las diferentes enseñanzas de esa vida futura, de esa fe en el porvenir, en el entender que nos encontramos acá con un sentido y con un esfuerzo para crecer. La existencia de la criatura humana en la reencarnación se hace sustancial, no solo en la tierra, donde atiende al cultivo de sentimientos, palabras, actitudes y acciones peculiares que la caracterizan. Nosotros nos encontramos acá en el planeta Tierra, en este lugar, con nuestra familia, en esta ciudad, en este planeta de expiación y pruebas, con un objetivo clave, y nos habla ahí André Luis en la evolución de dos mundos: el cultivo de los sentimientos, de las palabras y actitudes que nos permitan modificar, edificar esas acciones que nos caracterizan. Nosotros, cuando nos acostamos a dormir, muchas veces hacemos un examen de conciencia y analizamos y miramos qué hicimos en ese día, ¿verdad? La doctrina, gracias a sus leyes, a sus enseñanzas, a las enseñanzas de Jesús, nos permite entender que a través de ese cultivo, de esa edificación de esos sentimientos, de esas palabras y actitudes, podemos ir modificando esas acciones. ¿Y dónde nos hablan? Aquí en esta partecita dice la existencia de la criatura humana. Dice, en la reencarnación, no solo en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que también, exacto, hay una pluralidad de mundos, y también en el mundo espiritual. Nos dice, sino también en el mundo espiritual, donde incorpora en ella la cosecha de la siembra practicada. Es decir, yo vengo acá a la tierra juicioso, juiciosa, con una familia, con unas pruebas, con unas situaciones a las cuales yo voy viviendo, edificando, y cuando retorne al plano espiritual, ¿cierto? Cuando sucede ese momento, ahí voy a mostrar esa cosecha de lo que sembré. Dice, practicada en el campo físico.
esta es la oportunidad que yo tengo para cambiar, para edificarme. No tengo que esperar más tiempo. Es a partir de hoy, de esta noche, de este momento donde tengo la oportunidad de modificar esas actitudes que no me dejan a veces estar tranquilo. ¿Cómo sabemos que tenemos una conciencia tranquila? Cuando nosotros nos acostamos a dormir y no hay nada que nos robe la paz. Cuando nos conciliamos el sueño, cerramos nuestros ojos, hacemos nuestra oración y sabemos en nuestro interior que no hay nada que nos arrebate esa paz. Si hay algo que nos arrebata la paz, es algo que debemos cambiar, es algo que debemos modificar, reparar. Entonces, retomando aquí, esa práctica que hicimos en el campo físico nos dice, a través del desdoblamiento del aprendizaje, con que atesoren las experiencias necesarias para la sublime ascensión a la que está destinada. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que preguntar si en nuestra vida, en este momento donde estamos, hoy 8 de octubre del 2022, después de vivir una pandemia, después de vivir ciertas situaciones, sabemos y podemos decir que hay un equilibrio entre nuestras acciones, en nuestros pensamientos y reflexiones y nuestras acciones. Hay un equilibrio entre lo que yo pienso, entre lo que yo quiero hacer de mi vida y lo que estoy haciendo hoy en día. Esa es una pregunta para que nos respondamos. Hay un equilibrio en el cual yo efectivamente a través de mis actos, de mis palabras, demuestro lo que pienso, lo que he estudiado de la doctrina, lo que he aprendido a reconocer, lo que me ha enseñado Jesús. Muchos podemos decir sí, no, a veces, depende, pero ese es un llamado al que nos invita la doctrina a analizar. Vemos estas dos imágenes que quise compartir, donde la del ladito de allá nos habla más o menos, la podemos visualizar como el plano terrenal o el plano corporal. Ese plano terrenal o ese plano corporal es esa experiencia que estamos teniendo aquí en nuestra vida en este momento. Y efectivamente nos da un valor inestimable de perfeccionamiento interior, porque cada lucha, cada batalla que hemos logrado superar nos ayuda a cultivar una virtud. Y sabemos que aquí en la tierra es esa escuela de bendiciones, ¿verdad? Que vamos aprendiendo diferentes lecciones a través de las vicisitudes. Y esta foto que me permito nombrar acá, ¿sí saben de qué película es? Más allá de los sueños. Es una película linda que nos habla nos refleja el poder del amor, del perdón, de enfrentar las vicisitudes, el amor cuando va más allá. Y esa imagen de este ladito acá donde nos habla del plano espiritual, así efectivamente es uno de los escenarios que presenta la película, cuando una de las personas que desencarna puede ir a un lugar del plano espiritual y ver a las personas de una manera diferente. Hay personas que efectivamente están como levitando, las personas están alegres, felices, y esa persona manifiesta cuando estás en ese lugar que siente una alegría inmensa, que siente unos fluidos diferentes a lo que se siente lógicamente en el plano terrenal. Entonces, esta imagen nos permite entender, y quise compartirla porque nosotros estamos ahí. Nosotros estamos en ese plano terrenal y muy seguramente no vamos a retornar al plano espiritual. Y esas flechas nos hacen entender de lo que me permitía nombrar anteriormente, ese ir y venir. Efectivamente, en el plano espiritual hay una planificación de mi vida, de mi existencia, de mi familia, de las pruebas que debo pasar, de las situaciones que debo vivir. Hay unas características, unas situaciones que el plano espiritual, a través del amor infinito de Dios, de su sabiduría, se planean para que yo acá en la tierra pueda desarrollar, aprender o vivir las diferentes lecciones.
Y cuando estoy en ese plano terrenal y desencarno, retorno a ese plano espiritual y así sucesivamente. Si miramos cada flechita de esas que va como en ese círculo, que no por ser círculo quiere decir que me voy a quedar ahí, como cuando se nos cae el internet y estamos esperando que avance, sino que cada flechita de esas es como un escalón, como un recurso pedagógico, digámoslo así, que Dios nos regala para ir ascendiendo. Porque sabemos que estamos destinados a evolucionar, a crecer. Y por eso nosotros en la doctrina espírita nunca hablamos de retroceder o de reencarnar en en seres inferiores. Porque en algún momento se habla de que, ay, yo no voy a reencarnar en un sapo o en un animal, ¿verdad? Porque a veces la gente ignora efectivamente que eso no es posible, porque nosotros estamos siempre evolucionando, creciendo y teniendo presente, como nos dijo Jesús, el ser perfectos como es perfecto nuestro Padre, porque ese es el destino al cual nosotros estamos destinados. Y entonces, cuando hablamos de ese plano terrenal y ese plano espiritual, me voy a permitir compartir con ustedes una serie de literatura espírita que nos habla con mayor profundidad de cómo continúa la vida en ese plano espiritual, que muy seguramente ustedes han compartido películas, han leído libros, y si no lo han hecho, es una invitación que les hago con mucho cariño y con mucho respeto para poder leer y comprender efectivamente ese cambio o cómo es la vida en ese plano espiritual. Aquí vemos una foto que me imagino que se ve bien, ¿cierto? ¿Sí se alcanza a ver? ¿O se ve un poquito borroso? Bueno, en esa foto hay un personaje que está en una zona oscura, como una zona umbralina, una zona así como negativa. Esta imagen hace referencia a una película que se llama Nuestro Hogar. Esa película, lógicamente, viene de un libro súper importante, uno de los libros más reconocidos en la literatura espírita. Lo podemos buscar y verá que vamos a encontrar muchos artículos y documentales sobre él, donde nos habla, bueno, ese libro es psicografiado por Chico Xavier, donde nos habla de André Luis, que es una persona muy importante en la sociedad en ese entonces, y él desencarna, y cuando desencarna, abre sus ojos y se encuentra en una zona oscura, y él le cuesta entender y reconocer por qué se encuentra allí. Y en el transcurso de la película, porque la idea no es hacer spoiler, digo el libro, él poco a poco va entendiendo, gracias a la misericordia de Dios, a de los hermanos espirituales, va creciendo y va ascendiendo a otros lugares de luz. Es ahí donde él poco a poco es llevado a una colonia llamada Nuestro Hogar, donde en esa colonia le enseñan, le explican de qué manera él puede servir. Pero sobre todo le hacen caer en cuenta de qué manera o por qué él estuvo en esa zona oscura o en esa zona umbralina. Porque sabemos que Dios nos enseña la ley de justicia y amor. Y nada sucede por el azar o por una razón que no merezcamos vivir. Entonces, en ese proceso, en ese libro, nos describen de una manera maravillosa cómo André Luis, a través del tiempo, va reconociendo que efectivamente cuando tenía esa oportunidad en el plano terrenal, se dejó llevar por el materialismo, por algunos vicios, y fue reconociendo en esa esfera espiritual ese cambio de ser egoísta, de ese corazón egoísta, a desarrollar esas actitudes de altruismo, el entender de qué manera podía servir y ayudar a los demás. Entonces, nuestro primer libro o película que podemos ver se llama Nuestro Hogar, donde nos habla de la vivencia en el plano espiritual. Otro libro interesante se llama Liberación, también psicografiado por Francisco Cándido Xavier. Nos trata acerca de la experiencia de André Luis como un miembro de un equipo que se traslada a una ciudad
espiritual ubicada en unas regiones sombrías, como lo vemos en esa imagen. La imagen pues la busqué así como algo similar. Y ese libro Liberación nos habla de esa misión auxilio, donde sabemos que en el plano espiritual hay muchos hermanos que efectivamente están en un adelantamiento diferente al nuestro y están rodeados de virtudes, de sentimientos nobles que buscan ayudar y liberar. Y en ese libro de liberación nos narran de qué manera ellos ayudan a una mujer llamada Margarita, donde Margarita, por situaciones, por acciones, porque sabemos que hay una ley de causa y efecto, es perseguida por un grupo de espíritus que no le quieren bien y la perturban, la viven, pues digámoslo, lastimando, procesando, digámoslo así. Entonces ahí nos cuentan capítulo a capítulo cómo en el plano espiritual había una organización y un auxilio para estos hermanos. Por eso es importante ese recurso de la oración. Este libro Liberación enfatiza la importancia de esa misericordia divina, de la infinita bondad que Dios tiene para con nosotros a pesar de nuestros errores, de las oportunidades que tenemos para renovar cuando somos capaces de entender y ser conscientes de que necesitamos cambiar. Otro libro recomendado que nos habla también de esa vida en el mundo espiritual, Obreros de la Vida Eterna, donde nos habla de 5 personas que son dedicadas al bien y esas personas desencarnan. Y entonces son, digamos, convocados a una misión de auxilio, de socorro. Ahí este libro también nos habla, nos trata, nos enfatiza sobre la importancia de esa solidaridad, de ese altruismo. Y por eso esos obreros de la vida eterna, esas personas, esas 5 personas, hablan efectivamente de esa solidaridad y de ese servicio de amor al ayudar a esos hermanos que se encuentran también en zonas umbralinas. Sabemos que cuando a veces hay personas que, como veíamos en la película Nuestro Hogar, toman decisiones equivocadas con respecto a la forma como llevan su vida en la existencia actual, por los vicios, por la rabia, por la falta de perdón, efectivamente eso se ve reflejado pues en lo que se ha cosechado para mirar esa siembra en el plano espiritual. También Chico Xavier nos regala un libro maravilloso por el hermano Jacob que se llama Volví, donde nos habla de un hermano que efectivamente también la escribe poco a poco, nos cuenta poco a poco cómo es ese desprendimiento, narra del momento en que desencarna, que se aparta su alma del cuerpo, su espíritu, que vive, que siente, cómo lo percibe, analiza y cuenta cómo vienen sus hermanos y sus familiares a auxiliarlo y a recibirlo en ese cambio, en esa visualización de ese plano terrenal. Y este hermano efectivamente pasa también por zonas umbralinas, zonas difíciles en las cuales se va reconociendo y va reconociendo la importancia de la disciplina, de la oración, de la humildad. Por último, tenemos un libro, también una película muy reconocida que se relaciona con el título de la charla de esta noche, que es Si la vida continúa. Es una película muy interesante, bueno, yo no me leí el libro, me vi la película, donde nos habla de estas 2 personas, que ahí las vemos, la chica y el señor, se llaman Evelina y Ernesto, donde ellos tienen un encuentro en el plano terrenal. Y después de tener un encuentro así fugaz, se encuentran en el plano espiritual. Y cuando se encuentran en el plano espiritual, ellos desconocen que han desencarnado. Ellos creen que efectivamente están en un hospital y que la familia los dejó allá porque tenían que dejarlos durante un tiempo. Y es fascinante ver cómo nos muestran nuestros hermanos de qué manera le hacen caer en cuenta a ellos dos que efectivamente desencarnaron, que efectivamente están en el plano espiritual, y nos muestran que hay
lugares, departamentos donde estudian, donde se preparan, donde se toman energía, digámoslo así, o se escapa la palabra, se recargan como de fluidos para retornar, para trabajar. Este libro y esta película son maravillosos porque ellos descubren por qué desencaminaron de esa manera, porque en su vida actual padecían de ciertas situaciones, de ciertas enfermedades que no conocían, y cuando se encuentran en el plano espiritual, los hermanos que les rodean, llenos de amor y de luz, les permiten y les explican a través del estudio, a través del esclarecimiento, la razón por la cual ellos se encuentran allí y por qué los dos se conocían. Es bastante interesante, llamativa, porque nos habla de esa transformación de hábitos de estudio y trabajo en nuestra vida. Entonces, si hablamos de esa literatura espírita, donde podemos encontrar a primera mano esas características, podemos resumir y reconocer, como nos dice nuestro hermano Divaldo Pereira Franco en el libro Hacia las Estrellas, que es importante que nosotros nos hagamos conscientes de que somos los arquitectos de nuestro propio destino y de nuestra marcha ascendente. Es decir, ya lo repetí, nunca vamos a descender. Y que siempre será por nuestro esfuerzo personal. Es decir, eso que logremos en este plano terrenal, que lo vamos a visualizar en el plano espiritual, es una reflexión que quiero que nos llevemos esta noche. ¿Qué es lo que nosotros podamos hacer en este momento, lo que vamos a reflejar más adelante? Hay unas leyes de merecimiento, hay unas leyes que Dios nos ha enseñado a través de la doctrina y las podemos analizar y entender a través de ese esfuerzo personal. Miren que a veces desistimos de las situaciones que vivimos en nuestra vida porque culpamos a los demás, culpamos a nuestro esposo, a nuestro hijo, a nuestro compañero de trabajo y no somos capaces de entender que efectivamente somos nosotros mismos los que somos los arquitectos de nuestro destino. Y nos dicen, sin privilegio alguno. Cuando nosotros retornamos al plano espiritual y lo podemos ver, analizar, allá no nos van a preguntar la cantidad de riquezas que teníamos, la cantidad de títulos, la cantidad de propiedades. Simplemente nos van a preguntar y nos van a analizar qué hicimos por nuestro prójimo, de qué manera nos comportamos. Y nos dice, excepto el de ser poseedor del discernimiento. ¿Cómo adquiero yo el discernimiento? Conocimiento. A través del conocimiento, a través del estudio. Yo soy capaz de discernir, de saber que estoy haciendo bien y que yo estoy haciendo mal cuando soy capaz de estudiar, de entender de qué manera actuaría Jesús, de entender y analizar de qué manera lo hicieron otros hermanos en el plano espiritual. Y nos dice, y de la razón para hacer lo que debe y le corresponde realizar, que hace referencia a ese discernimiento. Entonces, cada victoria que nosotros conseguimos se convierte en un perfeccionamiento de la forma de vencer y cada derrota enseña la manera como no se debe enfrentar la lucha. A veces cuando caemos en situaciones de depresión, situaciones tristes, porque hemos vivido situaciones dolorosas, debemos entender y la doctrina nos da la posibilidad que efectivamente esa forma en la que nos equivocamos es una forma de entender un camino, de entender que por ahí estábamos equivocados. Debemos cambiar nuestro curso o nuestra perspectiva. Por eso entendemos y analizamos que cada victoria que vivimos nos permite o nos ayuda a ese perfeccionamiento que requerimos. ¿Y de qué manera lo podemos lograr? Hay una serie de cualidades, de virtudes que nos ayudan, como es la humildad. Esa humildad como conquista insuperable de la evolución. Esa que es la combatiente, silenciosa y serena que va tomando posesión en las diversas áreas del sentimiento. Nos dice Ana de Ángeles en Días Gloriosos. Esa humildad que nos permite nuestro actuar desde que abrimos nuestros ojos
y somos capaces de agradecer por el sol que nos ilumina, por el aire que podemos respirar, porque podemos ponernos de pie. Desde ahí inicia esa humildad, porque a veces creemos que es normal y natural recibir ese sol, recibir ese aire que nos rodea. Esa humildad que nos lleva a ese desprendimiento. Analicemos que en muchas historias que hemos escuchado a través de la doctrina espírita, para muchos hermanos es difícil abandonar o desprender su alma, su espíritu, del cuerpo, debido a ese debido a ese apego que tienen a la materia. Hay personas que les es difícil entender que partieron a la parte espiritual porque necesitan o requieren estar en ese lugar, en esa casa, con esa persona. Y también esa humildad, y la doctrina nos habla de lograr ese desprendimiento a esa materialidad que no nos permite encontrar el sentido de nuestra vida. Esa materialidad que si en algún momento perdemos lo que tenemos, va a desaparecer. Vamos a desaparecer o caemos en estados graves porque necesitamos efectivamente de aquello. Por eso la invitación en esta noche para todos es a mantenernos en una fe sincera, además de la humildad que ya hablamos. Una fe sincera y verdadera que nos permite encontrar esa serenidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una fe en el porvenir, porque sabemos que después de desencarnar, la muerte la miramos como ese cambio a ese plano espiritual, como ese cambio que necesitamos en nuestra vida para crecer y para ascender. Porque esa fe nos confiere esa paciencia que que hace que sepamos esperar, ¿verdad? Porque tenemos el punto de apoyo en la inteligencia y en la comprensión de las cosas, porque estamos seguros que estamos destinados a crecer y a perfeccionar, porque sabemos que nada sucede porque sí, porque sabemos que hay una ley de causa y efecto que nos rodea. Para finalizar, quiero que nos llevemos un texto maravilloso que encontré en un libro que se llama Hacia las Estrellas y nos regala Amalia Domingo Soler, esta gran mujer espírita, a través de la psicografía de Iván Pereira Franco. Y ella nos habla de dos cosas maravillosas y nos dice que siempre en nuestra vida, en nuestra existencia, vamos a tener dos opciones, siempre. Sabemos que nosotros tenemos un libre albedrío, que es una oportunidad de escoger, de analizar, de tomar nuestras propias decisiones, y por eso nos encontramos acá. Y ella nos hace una comparación, una analogía, que siempre vamos a tener dos opciones en nuestra vida. Una es tomar el camino del odio y otra el camino del amor. Somos nosotros los que escogemos. Si tomamos el camino del odio, sabemos que nos encadena y nos esclaviza, porque no nos deja entender la importancia de amar y de perdonar. Si tomamos el camino del amor, sabemos que nos cura y nos libera de las situaciones del pasado, nos libera de los sentimientos de culpa. Sabemos que el odio envilece, a veces nos pone como una venda en los ojos que no nos permite actuar de la mejor manera, pero el amor nos dignifica, haciéndonos entender de qué manera podemos actuar con paciencia y dignidad. El odio nos degrada porque nos hace inferiores a los demás. En cambio, el amor, por el contrario, nos eleva, nos ayuda a crecer. El odio nos permite o nos deja mostrar esos instintos primitivos en los cuales debemos luchar constantemente. Y el amor nos enseña esa presencia divina en nuestros corazones, combatiendo esos instintos de ira, de rabia, de reaccionar de una vez. El odio nos destruye, el amor nos edifica, nos permite construir nuestras virtudes. El odio nos convierte las situaciones en dolencias,
dolencias constantes, mientras que el amor nos permite construir esa salud permanente. Cuando nuestra hermana Amalia Domingo Soler nos regala esas dos opciones, somos nosotros los que tenemos la opción, valga la redundancia, de decidir de qué manera quiero actuar yo en este momento, para que cuando yo desencarne y vaya a ese plano espiritual, me pregunten y pueda reflexionar acerca del camino que tomé, el camino del odio o el camino del amor. Y sabemos que odio y amor son dos palabras que hemos escuchado muchas veces durante mucho tiempo, pero si las analizamos a profundidad y tomamos en ellas un estilo de nuestra vida, vamos a encontrar la respuesta a las situaciones que padecemos constantemente, porque necesitamos liberarnos, necesitamos dignificarnos, elevarnos, encontrar esa presencia divina, edificarnos para contar con esa salud permanente, y no solo salud del cuerpo, sino salud de nuestro espíritu. Y finalmente, quiero terminar con una frase maravillosa que nos regala Juana de Ángeles y nos dice: haz de tu vida una vía donde tus acciones sean huellas luminosas. Nos invita al actuar bien, para que todos los que vengan después de ti pues puedan encontrar esas huellas. Haz de tu vida una vía donde tus acciones sean huellas luminosas para todos los que vengan detrás de ti. Es decir, soy capaz con mis acciones, con mis pensamientos, con mis palabras de iluminar, de ayudar, para que eso se vea reflejado en esa cosecha que estoy en este momento realizando, para entender más adelante en mi plano espiritual de qué manera, a qué zona puedo llegar yo, si a una zona umbralina, oscura, o por el contrario, una zona donde voy a ser recibido por mi buen comportamiento, por mis buenas virtudes, a través de mis hermanos del plano espiritual. Les agradezco mucho el escucharme, su paciencia. No sé si tengamos alguna pregunta, algo que queramos decir. Bueno, entonces, si no es